Bueno, otro de los temas que en realidad no es tema de esta semana. Desde hace 40 años se viene hablando de este tema. Cada vez que surge la noticia, porque, por ejemplo, se jubila una tanda de empleados de la empresa provincial de energía o hace falta más personal por tal o cual razón, empiezan las negociaciones. A ver, hay un cupo por herencia, hay un cupo que maneja el gremio y un cupo que maneja el gobierno. Nunca por concurso. O sea, no elegimos a los mejores, a los más capacitados. Elegimos la política un poco, el gremio otro poco y los hereditarios por otro lado, digamos. El padre puede haber sido un excelente técnico y el hijo puede ser un vago de 7 suelas, no importa. De cualquier manera, por herencia, si tiene los papeles más o menos en regla, termina entrando a la empresa. Y esto ha generado polémica en la gente, en las radios fundamentalmente. La gente nuevamente vuelve sobre el tema y muy poquita gente se anima a hablar del tema, porque hay miedos también en nuestra Córdoba, ¿no? De que hay temas que no se discuten. No nos vamos a pelear con este. No es cuestión de pelearse, sino de tratar de vivir una sociedad más justa. La empresa provincial de energía es una empresa pública. En las empresas públicas y en lo público, en los gobiernos, a mi juicio también, se debiera ingresar por concurso. Y no estoy atacando a la planta política. La planta política entra con el ministro, entra con el legislador, se va con el ministro, se va con el legislador. Los empleados que van a quedar en la administración pública tienen que ser los mejores servidores públicos y para ello tienen que rendir un concurso, por lo menos mi opinión. No sé qué opina Juan Pablo Quinteros, que es vocal de la ESEB y está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto de los cargos hereditarios? Mire, en primer lugar, si vamos a hablar de la empresa provincial de energía, hablar de esta cuestión de los cargos y la forma es como que a usted se le esté hundiendo la casa y esté discutiendo la gotera de la cocina. Pero si tenemos que discutir la gotera de la cocina, vamos. El problema de PEC es otro. A ver, está claro, el problema de PEC es otro. Pero vamos a discutir la gotera de la cocina. Pero hoy vamos a discutir la gotera de la cocina, que es lo que ha generado esta polémica esta semana. Le diría que es una gran mancha húmeda, no es una gotera. Mire, este tema hay que hacer un poco de revisionismo histórico y decir de dónde viene. Esto es una conquista gremial que tiene más de 40 años. Esto surge, si usted quiere hilar un poco más fino y siendo muy sintético, de aquel programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en lo que se evaluaban condiciones de trabajo, condiciones de producción, en la que veía cuál era el rol del trabajador, no solamente en la producción, sino también en la administración, en los dividendos. Pero esto era una cuestión que en esos años era debatida y era acordada hasta con los sectores privados. En esa época, en la Argentina, muchos jóvenes preferían ir a trabajar al sector privado. Si usted le decía a alguien preferir trabajar en Renault o en Corsemar o en el Estado, le iban a elegir esos otros lugares porque eran otras condiciones de trabajo, era otro país. Al decir que era otro país, también eran otros dirigentes gremiales. Estamos hablando de la CGT de los argentinos, de Ongaro, estamos hablando de Tosco, de Atilo, eran otros dirigentes con otra ética gremial. A ver, está claro, no solamente era otro país en la matriz productiva, sino era otro país en cuanto a la ética de los dirigentes gremiales de esa época. ¿Eso qué le quiero decir con esto? Que eso que en los años, hace 40 años no se discutía y era casi lógico, evidentemente eso ha cambiado y hay que rediscutirlo. Y para no evadir a lo que usted me está preguntando, porque es muy cierto lo que usted dice, muy poco dirigente político... A mí me suena monarquía sindical, realmente, pero ¿no? muy poco dirigente político... El rey, el príncipe al hijo del príncipe. Muy poco dirigentes políticos se animan a debatir de este tema. ¿Sabe por qué? Porque si dicen una cosa, se pone el gremio en contra, y si dicen otra, se pone la gente en contra. Y en esto creo que lo que hay que hacer es un debate serio, profundo, y ver, insisto con el concepto, no es la misma Argentina, hay que sentarse y que debatirlo. No es lógico una bolsa de trabajo... ¿Cuántos empleados tiene la empresa provincial? Un poco más de 4.000 empleados. Lo último, salvo la familia de los 4.000 empleados, el resto del 1,5 millones de cordobeses de la ciudad está en desacuerdo con el tema de la herencia sindical. Pero permítame que le dé un dato y le contesto su pregunta y le voy a definir exactamente qué es lo que yo pienso al respecto. En el año 2011, el último dato que yo tengo absolutamente chequeado, tenía 3.600 empleados la empresa provincial de energía. Casi 500 o 600 empleados menos que tenía en el año 94. 20 años después, menos empleados que cuando la matriz energética de la provincia ha crecido de manera considerable. Y en el año 94, con más empleados que ahora, EPEC tenía 180 millones de pesos, dólares, ahorrados en el banco, que era el equivalente a 4 años de inversiones de la empresa. ¿Qué le quiero significar con esto? Que evidentemente el problema de la EPEC no son sus empleados y la forma de su ingreso, que sí lo vamos a debatir y sí le voy a dar mi opinión. El problema es lo que ha pasado en los últimos 20 años y el sistema insólito de corrupción que hay en la EPEC. Ahora, respecto a esto, me parece que, digamos, debatimos por qué
el gremio pide Digo, como que es derecho... EPEC, pero reivindica- podría ser cualquier otra, pero puede estamos- ser el Banco de no, pero Córdoba estamos con cargos hablando- hereditarios. Pero estamos hablando qué de sé yo. EPEC. Si el 50%, vamos a discutir el 50% que pide el gremio, también pongamos el ojo en el otro 50% y cuál es el criterio de selección para que elige el Ejecutivo, porque el directorio responde a un poder ejecutivo Tiene que y ser ahí... por concurso. Bueno, a ver, yo le he reivindicado a la CGT de los argentinos, se dará cuenta del sector ideológico que venga. Yo soy peronista y aquellos derechos que han logrado los trabajadores con su lucha, yo creo que hay que respetarlos, pero también hay que ayornarlos a los tiempos. Pero si hay es que, patearme la escúcheme, cabeza al hay que derecho. ayornarlos a los tiempos. Nosotros creo que hoy podríamos hacer una muy buena escuela de capacitación en la que probablemente esta cuestión que se conquistó gremialmente en aquella época sea acompañada con una estricta Pero, capacitación. Juan Pablo, pero Escúcheme, ¿por qué si se capacita mi hijo y se capacita el hijo del señor Pepe Pec? ¿Por qué tiene prioridad el hijo de Pepe? ¿Por pero qué yo no entra estoy diciendo que directamente? vaya a tener A ver, prioridad. Yo le estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo que sin avasallar los derechos de los trabajadores se puede hacer un sistema mucho más justo, más equitativo, más igualitario y que apunte a la capacitación y que apunte Sí, a la claro que habría que excelencia en la que ingresen los mejores. ¿Sí? ¿Está claro? Eso creo que es lo que hay que avanzar. En esas cuestiones tenemos que avanzar y creo que hay que sentarse a entonces discutirlo terminaría con el gremio. tema de la herencia. Terminaría Pero con el usted tema de la sabe, herencia. usted se sorprendería si yo le digo que, por ejemplo, hoy hay sectores, hay convenios colectivos que si usted es un trabajador activo y fallece, ingresa inmediatamente su hijo o su mujer. ¿A usted le parece que está bien o está mal? No, no me parece que esté bien. Bueno, AFIP, mire, AFIP, por ejemplo, tiene ese convenio. Y AFIP es un órgano eminentemente técnico, que usted debería decir, bueno, Sí, pero en se este supone... caso ni siquiera es en el tema de fallecimiento, Bueno, que a lo no. mejor es que un hueco en la familia, murió uno, y Bueno, bueno, a ver, pero- el mayor va a laburar para que Bueno, no me parece que esté bien, a mí no me parece Bueno, que esté bien. pero bueno, pero los son- mejores tienen que entrar, bueno, meritocracia, pero- los mejores pero- entran. pero son, a ver, vuelvo a insistir con esto. Usted tiene esa visión. A ver, mucha gente esto lo llama privilegios. Otros lo llamamos conquistas de los trabajadores. Bueno, son puntos de vista. Yo creo que hay que debatirlo. Yo creo que esto ya no... Esa Argentina cuando se gestó esta idea de esa bolsa de trabajo, no... En ese Una momento, bolsa de gatos en ese de momento, trabajo. escúcheme una cosa, Beto, en ese momento nadie lo discutió porque había pleno empleo, era otra historia, era otra Argentina, una Argentina que iba hacia otro modelo de producción, en el que vuelvo a insistirle con esto, preferían trabajar en el sector privado y no en el público. ¿Por qué hoy hay tanto interés en trabajar en el sector público? Porque si trabajas en el sector público te deja ametrallar a 30 personas ante un escribano público para que te cesanten. Y si no te jubilás con una gran jubilación y no te echan nunca. No solamente Es la por verdad. eso, sino por la precariedad. Pero está bien, eso es una de la parte. El otro costo de esta historia es la precarización que hay en el sector privado Y la exaltación falta de gremial trabajo. en el Estado. Y la falta de no trabajo te toca que a hay. nadie. La Podés falta ser que hay. vago, podés no ser... Hay muy buenos empleados públicos, hay muy Por buenos supuesto. empleados municipales, hay muy buenos empleados en la empresa Sí, provincial de es energía. cierto. Esto no es nada contra nadie en particular. Hoy, en el 2014, a mi juicio, hablar de un cargo por herencia es una locura absoluta que debe ocurrir en Argentina y no sé si en Tanzania, en ningún otro lugar del mundo. No. Esto nos pinta como republiqueta, sinceramente. Pero a usted le sorprendería también conocer que en países como en Suecia o Alemania los trabajadores tienen injerencia en la administración de las empresas y también se discuten estos temas y son países del primer mundo. En Alemania un empleado Pero ¿me hace entiende lo paro que y digo? después no va a discutir que le devuelvan el día Pero, de paro o los días de a paro ver, porque si no volvemos al paro. Es muy difícil, Le vuelvo a pegaría un insistirle con cachetazo a la esto. patronal. Así como es muy difícil traer un ejemplo exportado de otro país que tiene una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, también es muy difícil discutir hoy, en el 2014, algo con una matriz de pensamiento ¿Cómo cree que ideológica le cae y a la comercial gente, e industrial usted? como ¿Cómo era? cree, Juan Pablo, que le cae a la gente el tema de que por herencia? O sea, no es que murió una persona y para no dejar el hueco, que económicamente la familia pueda sustentarse, vamos a nombrarle al hijo. A ver, hasta ahí. No, se jubila con una jubilación de 50 lucas, porque los sueldos de PEC son enormes. 30, 35, 40, se jubilan con esos sueldos, se jubila con el 82% de ese dinero y además ingresa otro miembro de la familia para un cargo a lo mejor no está capacitado o no, seguramente no es el más capacitado. Bueno, pero bueno, insistir, Estamos por supuesto, generando no solamente que le la cae mal, incultura y del trabajo. No, a ver, Sí, porque pero no estudie, no te mate, total entra de PEG y te salvas. No, Este es el yo planteo. creo que hay que Y cambiar bueno, ese sistema, yo creo que hay que hacer escuelas de capacitación, yo creo que tienen que entrar los mejores, yo creo que le tenemos que dar la capacitación necesaria
para que técnicamente estén preparados para aspectos en áreas eminentemente técnicas en las que evidentemente hay que tener una capacitación, como lo tienen algunos otros sectores también, pero vuelvo a insistir con este concepto con el que me parece que me quiero quedar. Esto se discutió con otra matriz de país, ¿Y ahora con otro pensamiento, y por supuesto que sí, que y con otros dirigentes sindicales. Yo sinceramente, con una estatura moral que hoy ya no tenemos. Yo no imagino discutiendo este tema seriamente el país que queremos a dirigentes como de la Sota y del Frente Sentado Moyano y Barrio Nuevo. La verdad. Hablando no de estatura moral, gracias por haber estado con nosotros. Esta semana también fue noticia las declaraciones que hizo en un medio de Miami la expareja.